Mami, ¿qué es un fraude? Mi hija me hizo esa pregunta a las 9:30 de la noche, sentada en el borde de la tina, con el pelo mojado y una grabadora rosa de juguete entre las manos, la misma que le había regalado su abuela para que grabara canciones. Yo estaba de rodillas en el baño, enjuagándole el jabón de la espalda, y por un segundo el agua se me quedó quieta en la mano. ¿Dónde escuchaste esa palabra, Fernanda? Papá la dijo. Anoche, cuando fui por agua. Apreté los dientes y sonreí como si nada. Le dije que era una palabra de personas grandes, que no se preocupara, que se acostara. La arropé, le di un beso, apagué la luz. Y me senté en el pasillo, en el piso frío de mosaico, con la espalda contra la pared, temblando de una manera que no me pasaba desde hacía 2 años, porque yo llevaba 10 meses buscando esa palabra. La había buscado en estados de cuenta, en escrituras, en actas que no me dejaban ver, y mi hija de 6 años acababa de ponérmela en las manos sin saber lo que hacía, mientras se lavaba los dientes. Faltaban 36 horas para la boda de su padre. La boda en la que él la había obligado a ser niña de las flores, con vestido nuevo, con zapatitos que le apretaban, para presentarla ante todo el mundo como la prueba de que él era un buen hombre y yo una amargada que no lo había sabido conservar. Nadie en esa iglesia esperaba lo que mi hija iba a decir. Pero para que entiendan por qué dejé que subiera al altar y por qué no le quité la grabadora esa noche, tengo que llevarlos 8 meses atrás, a la tarde en que me quedé afuera de mi propia casa con las llaves en la mano y la cerradura cambiada. Me llamo Itzel Nava. Tengo 39 años y vivo en Oaxaca, en la ciudad, a unas cuadras del mercado de la Merced, en una casa de 2 plantas que compramos Damián y yo cuando Fernanda todavía no nacía. Soy audióloga. Trabajo en una clínica cerca del Fortín adaptando aparatos auditivos, enseñando a niños sordos a distinguir sonidos, ayudando a ancianos a volver a escuchar la voz de sus nietos. Me paso el día entero prestando atención a lo que otros no oyen, a los tonos, a los silencios, a lo que la gente dice sin querer decirlo. Es curioso. Pasé años entrenando el oído para mi trabajo y no me di cuenta de lo que sonaba mal dentro de mi propia casa hasta que fue casi demasiado tarde. Damián y yo llevábamos 11 años juntos, 9 casados. Él tenía una empresa de renta de mobiliario y equipo para eventos, sillas, mesas, carpas, tarimas, sonido, pistas de baile, bodas, 15 años, congresos. En Oaxaca hay eventos todo el año y el negocio le iba bien. Se llamaba Grupo Malinche, un nombre que a mí nunca me gustó, pero que él defendía diciendo que sonaba local, que la gente lo recordaba. Lo que casi nadie sabía, ni siquiera su madre, que presumía a su hijo el empresario en cada comida familiar, era que Grupo Malinche había estado a punto de quebrar 3 años antes. Una temporada mala, una deuda con un proveedor de sonido, un préstamo que se le venció encima. Damián llegó una noche a la casa blanco como el papel, diciendo que iba a perder todo, que le iban a embargar la bodega. Y yo, que había heredado de mi padre un terreno en las afueras de la ciudad, sobre la carretera a Monte Albán, tomé una decisión que entonces me pareció de amor y que después me salvó la vida. Vendí el terreno. Metí ese dinero en la empresa. No como regalo. Mi papá me había educado con cuentas claras. Fui con un contador que conocía, don Elías, un señor de 70 años con lentes gruesos que llevaba las cuentas de media colonia, y le pedí que dejara todo asentado. Firmamos un convenio. Ese dinero entró a Grupo Malinche como una aportación mía, reconocida, con un porcentaje de la empresa a mi nombre. Damián firmó. Estaba tan aliviado esa noche que habría firmado cualquier cosa. Me abrazó, me dijo que sin mí no era nada, que la empresa era tan mía como suya. Con el tiempo lo olvidamos los dos. La empresa se recuperó, creció, compró camiones nuevos. Damián empezó a hablar de mi negocio, lo que yo construí, mi esfuerzo. Y yo, tonta, lo dejé. Porque estaba criando a Fernanda, porque trabajaba en la clínica, porque no tenía tiempo ni ganas de discutir de quién era qué. El papel se quedó guardado en una carpeta, en un cajón, debajo de las actas de nacimiento y la escritura de la casa. 11 años de matrimonio y una nunca cree que va a necesitar los papeles.
hasta que los necesité. Las primeras grietas fueron pequeñas, tan pequeñas que cualquiera las habría explicado como yo las expliqué. Cansancio, trabajo, la rutina. La primera fue el teléfono. Damián siempre había dejado el celular en cualquier lado, boca arriba, sin contraseña. De pronto, empezó a traerlo en la bolsa del pantalón, a ponerlo boca abajo, a salirse al patio a contestar. Cosas del trabajo, decía. Un proveedor nuevo, un cliente exigente. Yo le creía. ¿Por qué no le iba a creer? La segunda fue el dinero. Yo llevaba desde siempre una parte de las cuentas de la casa. Era buena para eso, ordenada. Empecé a notar que faltaban cantidades, retiros que Damián hacía sin avisar. Compré una carpa nueva. Pagué a los muchachos por adelantado. Explicaciones que sonaban razonables una por una, pero que juntas empezaban a no cerrar. La tercera fue su madre. Doña Ofelia, mi suegra, siempre me trató con una cortesía fría, de esas que pican más que un insulto. Pero ese año empezó a mirarme distinto, con una especie de lástima anticipada. Un domingo, en la comida, me dijo de la nada: «Tú siempre has sido muy trabajadora, Itzel. Eso nadie te lo quita. Aunque una a veces se cansa de trabajar tanto, ¿verdad?». Lo dijo con una sonrisa y yo no entendí. Ahora sé que ella ya sabía todo, que llevaba meses sabiéndolo. La cuarta grieta fue la que debí ver desde el principio. Una noche, revisando el closet, encontré un recibo arrugado en la bolsa de un saco de Damián. Un restaurante caro en el centro, de esos a los que él nunca me llevaba a mí porque decía que eran para turistas. Mesa para dos. Una fecha en la que se suponía que él había estado en Puebla, cerrando un contrato. Guardé el recibo. No dije nada. Empecé, sin darme cuenta del todo, a prestar atención de otra manera, como en la clínica, a los tonos, a los silencios, a lo que se decía sin querer decirse. Se llamaba Brígida. Lo supe un martes, por la peor de las vías, mi propia hija. «Mami, hoy fue una señora a la bodega de papá y me dio un chicle. Dice que se llama Brígida y que es amiga de papá. Es bonita. Huele a flores». Fernanda tenía 5 años entonces. Lo dijo con la inocencia de quien cuenta que vio un perro en la calle. Y yo sentí que el piso se movía, pero le sonreí. Le pregunté si el chicle estaba rico. La abracé. Porque una aprende rápido que a los hijos no se les carga con el peso de los adultos. Nunca. Esa noche no dormí. Al día siguiente, en lugar de reclamarle a Damián, hice algo distinto. Fui a la clínica, atendí a mis pacientes y en la hora de la comida saqué de un cajón la carpeta vieja con los papeles de la casa. Necesitaba saber en qué terreno estaba parada antes de dar un solo paso, y ahí encontré la primera sorpresa, la escritura de la casa. La leí con calma, línea por línea, como leo un audiograma. La casa estaba a nombre de los dos, mitad y mitad. Eso lo sabía, pero lo que no recordaba con precisión era la fecha y las condiciones. La casa se había comprado con un crédito que todavía estábamos pagando, sí, pero el enganche había salido de una cuenta que era mía, de antes del matrimonio. Tomé nota. Guardé todo y busqué la otra carpeta, la de la empresa. No estaba. El convenio que había firmado con Damián 3 años atrás, el papel que reconocía mi aportación y mi porcentaje de Grupo Malinche, no estaba en el cajón donde siempre había estado. Sentí frío, un frío que no era de la temperatura. Revisé cada cajón, cada carpeta, cada caja. Nada. El papel había desaparecido. Y solo había 2 personas en el mundo que sabían dónde estaba guardado, yo y Damián. Esa fue la noche en que dejé de ser la esposa distraída. No lloré, no grité. Me senté en la cocina con un vaso de agua y por primera vez en años pensé como pensaba mi padre, que fue perito valuador toda su vida y que me repetía una frase hasta el cansancio. «Hija, el que tiene la razón sin el papel no tiene nada. Consigue el papel». A la mañana siguiente llamé a don Elías, el contador. Le pregunté, con toda la naturalidad que pude fingir, si él conservaba copia del convenio que habíamos firmado por la aportación a la empresa.
Hubo un silencio del otro lado. Después me dijo, despacio: Itzel, qué bueno que me hablas. Damián vino hace como 2 meses. Me pidió los archivos de esa operación. Dijo que ustedes iban a hacer unos trámites juntos. Le di lo que tenía. Se quedó callado. ¿Está todo bien? No estaba todo bien. Damián había ido a recoger las copias del contador con una mentira. Estaba borrando el rastro. Estaba preparando algo. Y ese algo empezaba por hacer desaparecer la prueba de que la mitad de su empresa era mía. ¿Guardó usted alguna otra copia, don Elías? Le pregunté, y me temblaba la voz. Otro silencio. Y luego, esa risa suave de los viejos que han visto de todo. Hija, yo tengo 73 años y he visto a muchos maridos hacer lo que tu marido está haciendo. Yo siempre saco 3 copias de todo. Una para el cliente, una que entrego si me la piden, y una que se queda en un folder que nadie sabe que existe. Ven a verme el jueves. Colgué y lloré. Pero lloré distinto. Lloré de alivio y de rabia al mismo tiempo. Esa mezcla que solo conocen las mujeres a las que están a punto de dejar sin nada. El jueves fui con don Elías. Me entregó, en un sobre de papel manila suave por el uso, la copia del convenio. Ahí estaba mi nombre, mi firma, la de Damián, el sello, la fecha, la aportación reconocida, el porcentaje, todo. La abracé como se abraza una tabla en medio del mar. «No lo enseñes todavía», me dijo el viejo, mirándome por encima de los lentes. «El que enseña sus cartas temprano, pierde, guárdalo. Y consíguete a alguien que sepa de leyes, no de números como yo». Esa misma semana, Damián me pidió el divorcio. No fue una escena de gritos, fue peor. Fue un domingo en la tarde, después de comer, con Fernanda dormida la siesta. Se sentó frente a mí en la sala, con una carpeta que ya conocía la forma de las carpetas malas, y me dijo que ya no era feliz, que hacía tiempo que no lo era, que lo mejor para los dos era separarnos en buenos términos. Deslizó los papeles por la mesa. «Ya lo tengo todo pensado, Itzel, para que no batallemos. La casa nos la quedamos a medias, la vendemos y partimos. La niña se queda contigo entre semana, conmigo los fines. ¿Y de la empresa? Pues la empresa es mía, eso lo sabes». Yo la levanté. «Te puedo dar una ayuda mensual un tiempo para que te acomodes». Lo dijo con una tranquilidad ensayada. Había practicado ese discurso. Cada palabra estaba puesta para sonar generosa y para dejarme fuera de todo. La empresa es mía. Como si los 3 años de recuperación no hubieran empezado con el dinero del terreno de mi padre. Miré la carpeta. Miré a Damián, al hombre con el que había dormido 11 años, y sentí algo que no era dolor. Era claridad, una claridad fría y limpia. «¿Y Brígida?», pregunté. Se le movió algo en la cara, un músculo, la sorpresa de que yo supiera el nombre. «No sé de qué hablas», dijo. «Sí sabes», respondí, sin levantar la voz. «Pero está bien. Firmo. Déjame los papeles y los reviso con calma». Se relajó tan rápido que casi me dio pena. Creyó que había ganado. Recogió su carpeta, me dijo que no había prisa, y hasta me dio un beso en la frente al salir, como si fuéramos 2 adultos civilizados. Yo cerré la puerta y me quedé del otro lado, con la espalda pegada a la madera, y susurré para mí misma la frase de mi padre: «Consigue el papel». Ya lo tenía. Ahora necesitaba a alguien que supiera usarlo. La encontré por medio de una paciente de la clínica. Se llamaba Rosaura Icaza. Era abogada de familia. Andaba por los 50. Tenía la oficina en un segundo piso sobre la calle de García Vigil y una forma de hablar pausada que me tranquilizó desde el primer minuto. Le llevé todo: la escritura, el convenio, el recibo del restaurante, mis notas, las fechas. Ella lo revisó en silencio, tomando apuntes con un lápiz, sin hacer gestos. Cuando terminó, se quitó los lentes. «Itzel, tu marido está cometiendo varios errores al mismo tiempo», me dijo. «El primero, y el más grave, es que cree que este convenio ya no existe. Sobre eso está armando toda su estrategia: dividir la casa, quedarse con la empresa entera, darte una migaja.
Pero el convenio existe, y con él tú no eres una esposa a la que se le da una ayuda. Eres socia de Grupo Malinche. Eso cambia absolutamente todo. Respiré. Por primera vez en meses, respiré hasta el fondo. Ahora, continuó Rosaura, vamos a hacer las cosas bien, con paciencia. No vamos a reclamarle nada todavía. Vamos a dejar que él avance, que se confíe, que enseñe todas sus cartas, y cuando llegue el momento vamos a presentar las nuestras. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Que pase lo que pase, no vas a usar a tu hija como arma. Nunca. Ni siquiera cuando te dé la tentación. Los hijos no son cartas de la baraja. ¿Entendido? Se lo prometí. Y les juro que lo cumplí. Lo que pasó con Fernanda al final, yo no lo planeé. Nadie lo planeó. Fue ella, solo ella. Rosaura empezó a mover las piezas con una calma de ajedrecista. Solicitó, por la vía legal, la información financiera de Grupo Malinche, amparada en el convenio de sociedad. Damián, del otro lado, seguía convencido de que el papel no existía, así que cuando le llegó el requerimiento, se puso furioso y contrató a su propio abogado, un tipo prepotente que respondió con evasivas. Pero cada evasiva era una confesión. Rosaura las guardaba todas. Hubo noches en que la fuerza se me acababa. Una en particular la recuerdo bien. Damián llegó a dejar a Fernanda un domingo, más tarde de lo acordado, y al verme en la puerta soltó, con desprecio, que yo estaba arruinándole la vida por dinero, que una madre de verdad no metería abogados de por medio, que Fernanda iba a crecer odiándome. Cerré la puerta y me deslicé hasta el suelo, con mi hija dormida en brazos, preguntándome si él tendría razón. Llamé a Rosaura llorando. Ella me escuchó, y luego me dijo algo que me sostuvo. Itzel, defender lo que es tuyo no es codicia. Enseñarle a tu hija que a su mamá se la puede despojar sin que mueva un dedo, eso sí sería fallarle. Colgué y no volví a dudar. Rosaura también me hizo una advertencia que agradecí. Hay un camino más agresivo, me dijo una tarde en su oficina. Con esta grabación y este convenio, podríamos ir por lo penal, denunciar el intento de fraude, buscar que lo procesen. Es tu derecho, pero piénsalo bien. Un padre con una carpeta penal encima es un padre destruido, y Fernanda tiene que crecer con ese hombre en su vida, guste o no. Mi consejo es que vayamos por lo civil, que recuperes lo tuyo, que él quede expuesto, pero que le dejes la puerta abierta para ser padre. La justicia no tiene que ser la más ruidosa para ser justicia. Lo pensé varios días, y elegí su camino, no por Damián, por mi hija. Mientras tanto, la vida seguía. Y aquí viene la parte que más me dolió, la que ninguna preparación legal alcanza a curar. Damián no solo quería divorciarse. Quería que todo el mundo supiera que él era la víctima buena y yo la culpable. Empezó a contar en la familia una historia en la que él había aguantado años a una mujer fría, obsesionada con el trabajo, que lo había descuidado. Doña Ofelia, mi suegra, repetía la historia en cada reunión. Y lo peor, quería usar a Fernanda como el sello de esa historia. La prueba viviente de que él seguía siendo un buen padre, un hombre de familia, incapaz de hacer daño. Por eso, cuando fijó la fecha de la boda con Brígida, una boda enorme por la iglesia, con carpa de su propia empresa, 200 invitados, decidió que Fernanda sería la niña de las flores. Me lo comunicó por mensaje, como quien avisa de una cita del pediatra. Fer va a ser la niña de las flores en la boda. Ya le encargué el vestido. El sábado 14 en la iglesia de San Felipe. Paso por ella temprano. Leí el mensaje 10 veces. La rabia me subió por la garganta como bilis. Usar a mi hija de 6 años como adorno en su boda con la mujer por la que rompió nuestra casa. Ponerla a caminar por el pasillo, tirando pétalos delante de todos, para que todos dijeran, ¡ay, qué lindo, qué buen padre, qué niña tan hermosa! Convertir a mi hija en escenografía de su nueva vida. Llamé a Rosaura hecha una furia. Le dije que me negaba, que iba a impedirlo, que no lo iba a permitir.
Ella me dejó desahogarme y luego me dijo algo que tardé en entender. Itzel, escúchame bien. Legalmente, él tiene derecho a estar con tu hija los fines de semana y no podemos impedir que la lleve a un evento social. Si tú te opones a gritos, si haces un escándalo, el que va a quedar como el padre razonable y tú como la madre resentida es él. Es exactamente lo que quiere. Está buscando que reacciones mal. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejar que use a mi hija? Hubo un silencio del otro lado. Y luego Rosaura dijo, muy despacio, ¿Fernanda quiere ir? La pregunta me desarmó. No lo había pensado. Esa noche, con cuidado, sin cargarla, le pregunté a mi hija si le hacía ilusión lo de la boda, y Fernanda, con esa honestidad terrible de los niños, me dijo, no sé, el vestido pica, y Brígida no me cae bien, pero papá dice que si no voy, se va a poner triste. Ahí entendí. Damián estaba presionando a una niña de 6 años con su tristeza. Chantaje emocional en dosis pequeñas. Le hervía la sangre a una. Hablé mucho con Fernanda esos días. No para ponerla en contra de su papá. Eso nunca. Le dije que ella no tenía que hacer feliz a nadie con su cuerpo ni con su presencia. Que si quería ir, iba, y que si no quería, no pasaba nada. Que ser niña de las flores no la hacía mejor ni peor niña. Le dije, sobre todo, que ella siempre podía decir lo que sentía, en voz alta, sin miedo, y que mamá la iba a apoyar siempre. No sabía que esas palabras iban a volver a mí de la forma en que volvieron. Faltaban 3 días para la boda cuando pasó lo del baño, lo de la grabadora rosa, lo del fraude. Déjenme contarles bien cómo fue, porque lo he repasado 1000 veces. Fernanda tenía una grabadora de juguete que le había regalado mi mamá. Una cosita rosa con botones grandes que grababa 30 segundos y los repetía con una voz chillona. A mi hija le encantaba grabarse cantando, grabar al perro de la vecina, grabar a su abuela contando cuentos. La traía a todos lados. El fin de semana anterior a la boda, Fernanda se había quedado a dormir en casa de Damián, como cada 15 días. Volvió el domingo y esa misma noche, en la tina, me hizo la pregunta que abrió todo. Mami, ¿qué es un fraude? Y cuando le pregunté dónde lo había oído, me contó, con toda naturalidad, que la noche del sábado se había despertado con sed, había bajado por agua, y había escuchado a su papá hablando en la cocina con Brígida. Hablaban fuerte, y ella, sin que la vieran, había hecho lo que hacía siempre. Sacó su grabadora rosa y grabó, porque le gustaba grabar voces. Grabó 30 segundos. Y después se subió a dormir sin que nadie la viera. Se me heló la sangre. Con toda la calma que pude, le pedí que me prestara su grabadora para cargarle las pilas. Ella me la dio y se fue a dormir. Me encerré en mi cuarto, le puse pilas nuevas y apreté el botón. La voz de Damián salió metálica, deformada por el juguete, pero clarísima. Estaban discutiendo, él y Brígida. Ella le reclamaba que esto se estaba tardando demasiado. Y él, con esa voz de suficiencia que yo conocía tan bien, le contestaba, «Ya te dije que tranquila. En cuanto quede el divorcio, Itzel no puede reclamar nada de la empresa. El convenio ese ya lo desaparecí, no existe. Para la ley, Grupo Malinche es 100% mío, que se quede con su mitad de la casa y ya. El terreno que vendió su papá lo metió a la empresa, sí, pero eso ya nadie lo puede probar, ni el contador me va a delatar. Es como si el fraude nunca hubiera pasado». 30 segundos. Eso duraba la grabación. 30 segundos en los que mi ex marido confesaba, con su propia voz, que había hecho desaparecer el convenio para robarme mi parte de la empresa que yo había salvado con la herencia de mi padre. Y lo confesaba grabado por la voz inocente de nuestra hija de 6 años, que solo quería jugar con su grabadora. Me temblaban las manos. Escuché la grabación una y otra vez. El convenio ese ya lo desaparecí. Es como si el fraude nunca hubiera pasado. Llamé a Rosaura a las 11 de la noche. Le conté todo. Al otro lado del teléfono hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. «Itzel», dijo por fin, con la voz muy seria,
Escúchame con mucho cuidado. Esa grabación por sí sola es delicada. Es una conversación grabada sin que él lo supiera, por una niña. Como prueba única, un juez podría cuestionarla. Pero no la necesitamos como prueba única. Nosotras ya tenemos el convenio, ¿recuerdas? La copia de don Elías. Lo que hace esta grabación no es probar que el papel existe, eso ya lo probamos nosotras. Lo que hace es demostrar la intención. Demuestra que él sabía que existía y que lo desapareció a propósito. Convierte un pleito de divorcio en algo mucho más grave. ¿Qué hacemos?, pregunté. Nada todavía, dijo Rosaura. Nada, no le digas a nadie, no la borres. Hazme llegar una copia mañana temprano. La resguardo. Y no le quites la grabadora a la niña. Guárdala tal cual, con la grabación original adentro, porque el aparato mismo es parte de todo. Vamos a esperar. Todo tiene su momento. Rosaura, dije, la boda es en 3 días. Él quiere que Fernanda sea la niña de las flores. Otro silencio, y luego, muy despacio, Rosaura dijo algo que me erizó la piel. Déjala ir, Itzel. ¿Qué? Que la dejes ir. Escúchame, no vamos a usar a la niña, eso te lo juro. Pero hay algo que necesito que entiendas. Tu hija escuchó algo, lo grabó, y anoche te preguntó qué era un fraude. Está confundida. Los niños de 6 años cargan lo que oyen aunque no lo entiendan. Ella va a hablar de esto tarde o temprano, con quien sea, porque los niños no guardan secretos, y menos los que los inquietan. Lo que tú tienes que hacer no es callarla. Es lo contrario. Tienes que decirle que ella puede decir la verdad siempre, sin miedo, y que tú la vas a cuidar. Lo demás, que pase como tenga que pasar. No dormí esa noche tampoco. Le di muchas vueltas a lo que Rosaura me había dicho, y decidí confiar en ella. Confiar, sobre todo, en mi hija. Los 2 días siguientes fueron los más raros de mi vida. Por fuera, todo era normal. Le probé el vestido a Fernanda, blanco con un moño verde, sí le picaba. Le enseñé cómo se tiran los pétalos, le dije que se veía hermosa. Por dentro, yo era un mar en tormenta. Rosaura había resguardado la copia de la grabación y una copia del convenio, y había preparado, sin decirme todos los detalles, lo necesario para el momento correcto. Me pidió que le confiara la fecha exacta y el lugar de la boda. Me pidió también que yo asistiera. ¿Yo? ¿A la boda de mi ex marido? Fuiste invitada como madre de la niña de las flores, ¿no?, dijo Rosaura, y por primera vez en todo el proceso sonrió. Ve, discreta, atrás, solo por tu hija. Yo también voy a estar cerca. La mañana del sábado 14, Damián pasó por Fernanda temprano, radiante, oliendo a loción cara, con un traje azul marino. Recogió a la niña, la cargó, le dijo, mi princesa, delante de mí para que yo lo escuchara. Me dedicó una mirada de triunfo. Creía que ese día terminaba de ganar, que ese día me exhibía ante todo Oaxaca como la mujer que perdió, mientras él estrenaba esposa y desfilaba a nuestra hija como trofeo. Yo le sonreí, le acomodé el moño a Fernanda, le di un beso y le dije al oído una sola cosa. Mi amor, tú siempre puedes decir la verdad. Mamá te va a cuidar siempre. Ella asintió, muy seria, como si entendiera más de lo que cabía en sus 6 años, y se subió al coche de su papá con la grabadora rosa metida en la bolsita del vestido, porque no se separaba de ella nunca, y porque yo, esa mañana, decidí no quitársela. La iglesia de San Felipe estaba llena. 200 sillas de Grupo Malinche, las mejores, con moños blancos, arreglos de flores por todos lados. Doña Ofelia en primera fila, de peineta y rebozo bueno, saludando como reina. Brígida entró vestida de novia, hermosa, del brazo de su padre, y toda la iglesia suspiró. Damián la esperaba en el altar, con esa sonrisa de comercial de televisión. Yo estaba hasta atrás, junto a una columna, con un vestido gris discreto, sin llamar la atención. A unos metros, también de pie, estaba Rosaura, con un portafolios delgado bajo el brazo y una calma de piedra. Nos cruzamos la mirada una vez. Ella asintió apenas. La ceremonia avanzó.
Fernanda hizo su parte al principio. Caminó por el pasillo tirando pétalos, seria, concentrada, buscándome con los ojos entre la gente hasta que me encontró. Le sonreí. Ella siguió. La gente decía, ¡ay, qué linda! Se sentó en la primera fila, junto a su abuela, con las piernitas colgando. Llegó el momento en que el sacerdote, un padre ya mayor, pronunció las palabras de siempre. Preguntó a los novios si se aceptaban, y luego, mirando a la concurrencia, dijo esa frase antigua que casi nadie espera que tenga consecuencias. Si alguno de los presentes conoce alguna razón por la cual esta unión no deba celebrarse, que hable ahora o calle para siempre. Fue un segundo de silencio. Ese silencio incómodo y sonriente en el que la gente se voltea a ver, esperando que nadie diga nada. Y entonces, en la primera fila, una manita se levantó. Fernanda, mi hija. De pie sobre la silla para que la vieran, con el vestido blanco y el moño verde, la mano en alto como en la escuela cuando sabe la respuesta. Yo, dijo, con su vocecita clara que retumbó en la iglesia de piedra. Yo sé una razón. Se hizo un silencio de otro mundo. Damián palideció. Brígida abrió la boca. Doña Ofelia estiró la mano para bajar a la niña de la silla, pero Fernanda ya había metido la mano en la bolsita de su vestido y había sacado la grabadora rosa. Papá dijo una cosa mala, dijo mi hija mirando al sacerdote, muy seria, como quien cumple con un deber. Yo lo grabé. Mamá dice que siempre puedo decir la verdad. Y apretó el botón. La voz metálica de Damián salió del juguete, chillona, deformada, pero perfectamente entendible en el silencio absoluto de la iglesia. 300 personas conteniendo la respiración. La grabadora, en la mano de una niña de 6 años, escupiendo la voz de su padre. El convenio ese ya lo desaparecí, no existe. Para la ley, Grupo Malinche es 100% mío. El terreno que vendió su papá lo metió a la empresa, sí, pero eso ya nadie lo puede probar. Es como si el fraude nunca hubiera pasado. 30 segundos. La grabación se repitió sola, 2 veces, como hacía siempre el juguete, mientras nadie se movía. No voy a describirles la cara de Damián porque no hay palabras que alcancen. No fue solo que perdiera el color. Fue que se le cayó encima, de golpe, todo lo que había construido con mentiras. Balbuceó algo. Dio un paso hacia su hija, extendió la mano para quitarle la grabadora, y ahí Rosaura avanzó desde el fondo, tranquila, con el portafolios. Yo no lo haría, señor, dijo, con una voz que no necesitaba gritar para llenar la iglesia. Esa grabadora y lo que contiene ya está resguardado. Hay copias. Y hay un documento, abrió el portafolios y sacó una carpeta, que la señora Itzel Nava firmó con usted hace 3 años, reconociendo su aportación de 1.200.000 pesos a Grupo Malinche y su participación en la empresa. El convenio que usted acaba de decir, con su propia voz, que hizo desaparecer. No desapareció. Aquí está. Fue como si a la iglesia le hubieran quitado el aire. Los invitados empezaron a murmurar. Doña Ofelia, mi suegra, se llevó la mano al pecho, y yo la vi cerrar los ojos, y supe que ella lo había sabido todo el tiempo. Brígida, la novia, dio un paso atrás alejándose de Damián, con una expresión que no era de dolor, sino de cálculo, de mujer que acaba de entender que el hombre por el que apostó no tenía la fortuna que le prometió. Damián me buscó con los ojos entre la gente. Me encontró junto a la columna, y en esa mirada hubo de todo. Rabia, vergüenza, súplica. Yo no le sonreí con crueldad. Solo caminé despacio hacia el frente, entre las sillas de su propia empresa, y me acerqué a mi hija, que seguía de pie sobre la silla con la grabadora en la mano y la cara llena de dudas, porque a los 6 años una no sabe si acaba de hacer algo bueno o algo terrible. La cargué. La apreté contra mí. Le dije al oído, para que nadie más lo oyera. Hiciste bien, mi amor. Dijiste la verdad. Eso siempre está bien. Vámonos a casa. Y salimos de la iglesia de San Felipe con la cabeza en alto, entre 300 personas mudas, mientras Damián se quedaba en el altar sin novia, sin boda y sin la mentira que lo había sostenido durante meses.
Lo que vino después no fue rápido ni fue una película. Fue la vida real, con su lentitud y su desgaste. La boda, por supuesto, no se celebró ese día. Brígida se fue en el mismo coche en que había llegado y, según supe después, dejó a Damián a las 3 semanas. Resultó que ella creía que se casaba con el dueño único de una empresa próspera, no con un hombre que estaba a punto de quedar a mano con su exesposa y de enfrentar una acusación. Porque de eso se trató lo demás. Rosaura presentó el convenio ante el juez del divorcio, y con él, la evidencia de que Damián había intentado ocultar dolosamente un bien de la sociedad conyugal y de una sociedad mercantil. La grabación no fue la prueba central. El convenio lo fue, pero sirvió para demostrar la intención, y ningún juez ve con buenos ojos a un hombre que confiesa, aunque sea en la cocina de su casa, que hizo desaparecer documentos para robar. El proceso duró casi un año. Hubo audiencias, peritajes contables, un valuador que revisó los libros de Grupo Malinche. Al final, la verdad que estaba en el papel se impuso. Yo era socia de la empresa, con el porcentaje que me correspondía por mi aportación. No me quedé con la empresa entera, nunca lo quise. Llegamos a un acuerdo. Damián me compró mi parte, a valor real, peritado, no a la migaja que él había planeado darme. Fue una suma con la que pude rehacer mi vida sin lujos, pero con paz. Compré con eso un departamento pequeño y luminoso en la colonia Reforma, cerca de la clínica, con una recámara para mí y un cuarto para Fernanda, pintado del verde que ella eligió. La casa vieja la vendimos y partimos lo que quedaba después del crédito. Damián conservó su empresa, sí, pero más pequeña, más golpeada, con la reputación manchada en un medio donde todos se conocen. En Oaxaca las noticias vuelan, y la historia de la niña de las flores que interrumpió la boda de su papá con una grabadora se contó en cada sobremesa de la ciudad durante meses. No lo digo con orgullo, lo digo porque es verdad. Con don Elías, el contador de 73 años que guardaba 3 copias de todo, quedé en deuda para siempre. Fui a verlo cuando terminó el proceso. Le llevé una caja de dulces de leche del mercado, y el viejo, con sus lentes gruesos, me dijo una frase que me acompaña. Hija, la honradez no se nota hasta que hace falta. Ese día lo vale todo. Murió el año pasado. Fui a su entierro y lloré como si fuera de mi familia, porque de alguna manera lo fue. Con doña Ofelia, mi suegra, la historia fue distinta. Esperaba no volver a verla nunca. Pero un día tocó a mi puerta, meses después de todo. Estaba más pequeña, más vieja. Se sentó en mi sala nueva sin querer el café que le ofrecí y me dijo, mirándose las manos. Yo lo sabía, Itzel, lo del convenio, lo de la muchacha, todo. Y me callé. Callé porque era mi hijo, y una madre defiende a su hijo aunque esté mal. Pero verte salir de esa iglesia con la niña en brazos, me di cuenta de que había defendido lo que no debía. Vine a pedirte perdón, y a pedirte, si me dejas, ver a mi nieta. No fue fácil perdonarla. No lo hice ese día ni el siguiente, pero con el tiempo, por Fernanda, dejé que la viera. Los niños no tienen la culpa de las guerras de los grandes, y mi hija tenía derecho a su abuela. Doña Ofelia cambió. Se hizo cariñosa de verdad, de esa que solo llega cuando alguien ha entendido lo que hizo mal. La adaptación al departamento nuevo tuvo su propio duelo. Extrañé cosas tontas de la casa vieja. El ruido del refrigerador viejo que zumbaba de noche, el patio donde tendía la ropa, el mosaico de la cocina que había limpiado 1000 veces. Pero también descubrí que la paz tiene un sonido, y ese sonido es el silencio de una casa donde nadie te miente. Las primeras semanas, Fernanda y yo cenábamos en el suelo porque todavía no compraba mesa. Poníamos un mantel sobre la duela, encendíamos una veladora y ella me contaba de la escuela. Nunca fui más feliz comiendo quesadillas sentada en el piso de mi propio departamento, pagado con mi propio esfuerzo. Volví a la clínica con otra cabeza. Pedí más horas, tomé un curso de actualización que llevaba años posponiendo,
y hasta empecé a dar pláticas en escuelas sobre detección temprana de problemas de audición en niños. Recuperé una parte de mí que llevaba años apagada bajo la etiqueta de la esposa de Damián. Volví a ser Itzel Nava, la audióloga, la que sabe escuchar. Damián sigue viendo a Fernanda los fines de semana. Fue difícil. Durante un tiempo, mi hija tuvo pesadillas. Se sentía culpable de haber arruinado la boda de papá. Ahí entendí que ninguna victoria legal cura sola el corazón de una niña de 6 años. La llevé con una psicóloga infantil, una mujer dulce que la ayudó a entender que ella no había roto nada, que ella solo había dicho la verdad y que la verdad no rompe. Lo que rompe es la mentira. Poco a poco, Fernanda dejó de cargar esa culpa. Hoy tiene 7 años, va en segundo de primaria, y su papá y yo, aunque nunca volveremos a ser lo que fuimos, hemos aprendido a hablar como 2 adultos por el bien de ella. Él nunca me pidió perdón. Yo dejé de esperarlo. Hay perdones que uno se da a sí mismo cuando el otro no es capaz. A veces pienso en aquella noche en el baño, con el agua quieta en mi mano, cuando mi hija me preguntó qué era un fraude. Pienso en todas las veces que estuve a punto de quitarle la grabadora, de callarla, de decirle, no repitas eso, mi amor, olvídalo. Y me alegro con toda el alma de no haberlo hecho. Porque le habría enseñado, sin querer, que la verdad se guarda, que hay cosas que mejor no se dicen, que una debe quedarse callada para no incomodar. Y yo no quería criar a una niña callada. Quería criar a una niña que supiera que su voz vale, que lo que escucha importa, que decir lo que es verdad no es traicionar a nadie. Guardé la grabadora rosa. Está en un cajón de mi cuarto, con las pilas quitadas, junto a la escritura de mi departamento y las fotos de mi papá. No la conservo por venganza. La conservo para acordarme de que la justicia, a veces, no llega con abogados de traje ni con discursos ensayados. A veces, llega con la voz de una niña de 6 años que solo quería jugar, y que un día, sin saberlo, le devolvió a su madre todo lo que le habían querido robar. Aprendí que la generosidad no obliga a nadie a dejarse robar, que amar a alguien no significa entregarle el derecho a hacernos desaparecer, que ser subestimada, la esposa distraída, la que se pasa la vida en su clínica, la que no sabe de negocios, puede convertirse en la mayor ventaja, porque el que te subestima baja la guardia. Y aprendí sobre todo que a los hijos no hay que enseñarles a callar para protegerlos. Hay que enseñarles a decir la verdad y prometerles que uno los va a cuidar cuando la digan, porque un día esa verdad puede ser lo único que quede en pie. Hoy, cuando llego a la clínica y me pongo los audífonos para calibrar un aparato y ayudo a un niño a escuchar por primera vez con claridad la voz de su mamá, pienso en Fernanda. En su vocecita clara retumbando en la iglesia de piedra. Yo sé una razón, y sonrío. Porque me pasé la vida entera enseñando a otros a escuchar, y resultó que fue mi propia hija quien me enseñó a mí a no callar. Si alguna vez te dijeron que te quedaras callada para no hacer olas, que aguantaras para no romper la familia, que la verdad era mejor guardarla, quiero que sepas que no es cierto. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste que reunir el valor para decir la verdad, o si alguien te subestimó y luego tuvo que tragarse sus palabras. Y si esta historia te tocó el corazón, quédate para la próxima. Aquí seguimos contando historias de mujeres que un día decidieron dejar de callar.